Hola a todos, les habla Neo. En este video les estaré dando un resumen acerca del dispensacionalismo. El dispensacionalismo es un método de estudio donde divides los versos en el grupo correcto de personas y también en el periodo de tiempo correcto. Si no haces eso, entonces vas a combinar un montón de versos y vas a enseñar falsas doctrinas bíblicas. Nos vamos a enfocar primero en el Antiguo Testamento y voy a escribir por acá lo siguiente. Creación. Entonces, la creación es el primer periodo de tiempo y va de Génesis 1 al 3. Sabemos que antes de la caída de Eva y por consiguiente la caída de Adán, el plan de salvación de ambos era diferente. Era básicamente no comer el fruto del árbol, ¿no? Ese árbol era su plan de salvación. Una vez que pasa eso, entramos al siguiente periodo. Y ese periodo es el periodo de conciencia. El periodo de conciencia va de Génesis 4 al 50. Este periodo también incluye el libro de Job, ya que Job vivió en este periodo de tiempo, ¿ok? Y cuando estudias la Biblia, lo que te vas a dar cuenta es que en el periodo de conciencia su salvación dependía de qué les decía la conciencia a estas personas, ¿vale? Entonces, dependiendo de qué tan bien vivían estas personas de acuerdo a su conciencia, eso determinaba el plan de salvación. Por eso tiene todo sentido que en Génesis 6, ¿qué veía Dios en la conciencia de los hombres? ¿Qué veía Dios en la conciencia de la humanidad, ¿no? Continuamente? Dios solo veía mal en estas personas, ¿no? Por el mal y la inmoralidad que había en el mundo, Dios tuvo que juzgarlo y ahogarlo. De hecho, todos fueron ahogados practicando pecado con el infierno bien reservado para sí. Todos excluyendo, claro, a Noé, ¿no? Noé era el único que quedaba vivo antes del diluvio y era justo antes los ojos del Señor. Job, antes de eso, tuvo que vivir toda su vida de acuerdo a su conciencia. Debía de tener una conciencia limpia para Dios. La ley de Moisés no existía en este tiempo, entonces el plan de salvación de estas personas dependía enteramente de la conciencia. No nos olvidemos de Abraham también. Si notamos a Abraham, tal como Santiago en el capítulo 2 menciona que la fe, perdón, que la fe sin las obras es muerta. Pero la fe de Abraham era una fe diferente. La fe de Abraham dependía en la semilla de Abraham como las estrellas en el cielo, ¿no? Los que leen la palabra van a estar familiarizados con esto. Y luego, sus obras para la salvación dependía de ofrecer de sacrificio a su hijo Isaac, porque esa salvación era muy diferente a la salvación que tenemos nosotros en la actualidad. Me explico. Esa salvación dependía de la conciencia y dependía de lo que salía de esa conciencia. ¿Lo ven? Luego tenemos el siguiente periodo de tiempo que es la ley. ¿Vale? Tenemos a la ley. Entonces, la ley cubre la mayoría de lo que es el Antiguo Testamento. Este periodo va desde Éxodo a Malaquías, así que cualquier doctrina que estudien por acá aplica bajo la ley. El periodo de conciencia humana en la Biblia fue un completo fracaso, ¿vale? Los hijos de Israel defraudaban siempre a Dios, la gente cometía pecado tras pecado, hubo mucha corrupción. Dios entonces tuvo que hacer las cosas más específicas porque en la humanidad, por lo general, siempre hubo mala conciencia. Entonces por eso existe la ley, porque Dios debía señalar las cosas detalladamente. Por eso todo fue escrito en este periodo de tiempo. Eh, ¿Qué día hacer los sacrificios o en qué momento? ¿Cómo ofrecer los sacrificios? ¿Qué pecados inmorales no debían de cometer? ¿Qué moral debían de tener las personas? Etcétera. Ahora,
En el periodo de la ley es muy importante señalar a David. David tenía que vivir lo mejor posible de acuerdo a la ley. La única diferencia con David es que David recibió lo que la Biblia llama misericordias firmes de David. Cuando David cometió los pecados de adulterio y asesinato, de acuerdo a la ley, David tuvo que haber sido apedreado a muerte, ¿sí? Pero David halló un favor especial por parte de Dios porque la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. De todas las personas, en este periodo de tiempo, David era quien tenía una relación muy cercana con Dios. David pasaba mucho tiempo en comunión con Dios y de hecho se regocijaba en la ley. Entonces, Dios hizo con David un caso muy especial, muy particular. Ahora sí, de este momento en adelante es donde quiero que todo quede claro, ¿ok? El siguiente periodo se define por la primera venida, ¿vale? La venida de Jesucristo. Entonces vamos a quedarnos ahora en este gráfico. Todo lo que hemos visto hasta este momento lo vamos a resumir en Antiguo Testamento, ¿vale? Todo lo que hemos visto es Antiguo Testamento. Luego de eso vamos a tener la edad de la iglesia. Luego tendremos el periodo de tribulación y de último tendremos el milenio. En estos periodos de tiempo vemos muchos versículos bíblicos que van de atrás para adelante en el tiempo, ¿ok? Ahora, entre el Antiguo Testamento y la edad de la iglesia hay un periodo de tiempo de transición, ¿no? En este periodo de transición tenemos las epístolas generales y los 4 evangelios, y la edad de la iglesia luego está conformada por las epístolas de Pablo, ¿vale? Los libros de Pablo que aplican a la iglesia, y estos libros son los que van desde Romanos a Filemón. Entonces, ¿bajo qué doctrinas operamos los cristianos? Nosotros operamos bajo estas doctrinas, las doctrinas de la edad de la iglesia. Desde Romanos a Filemón vas a encontrar los versos principales de los cuales los cristianos debemos de vivir, ¿ok? Cuando estudies la Biblia y veas versículos que parezcan contrarios a las enseñanzas que hay desde Romanos a Filemón, lo que te vas a dar cuenta es que son contrarios porque no aplican para nosotros, ¿no? Luego tenemos el periodo de la tribulación, incluye también epístolas generales y el Apocalipsis. Y una vez más, por último, tienes el periodo del milenio que es predicho en el Apocalipsis y también en libros del Antiguo Testamento. Estamos hablando de los profetas como Isaías, Ezequiel y Daniel. Algunos detalles importantes. Cuando hablamos de las epístolas generales, hablamos de todo lo que va desde Hebreos a Judas. Bien, todos los versos de los otros libros que contradigan lo que se lee desde Romanos hasta Filemón, tienes que saber de antemano que no aplica para nosotros los cristianos. ¿Ok? Con eso dicho, hay que evitar una doctrina que se llama hiperdispensacionalismo. El hiperdispensacionalismo abusa de lo que conocemos como el dispensacionalismo, que es lo que yo estoy explicando, ¿no? Porque divide de manera exagerada los versos, ¿ok? El hiperdispensacionalismo cree que lo único que necesita un cristiano estudiar es lo que va desde Romanos a Filemón, ignorando el Antiguo Testamento, el Apocalipsis, Hebreos, Judas, etc. ¿Ok? Y esto es muy importante de resaltar porque aunque doctrinalmente, ¿ok? Doctrinalmente, un versículo no aplique para los cristianos, de igual forma nosotros podemos aprender de ello, ¿sí? Podemos tener enseñanzas de toda la Biblia para nosotros, ¿no? Aunque el plan de salvación de esas personas no sea el mismo que nuestro plan de salvación. Segunda de Timoteo 3:16. Bueno, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir
y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vale. Entonces, creo que este versículo es bastante claro y esto nos lleva a dos reglas esenciales para poder estudiar a través del dispensacionalismo. La primera regla para nosotros de aprender es que toda la Biblia absolutamente está hecha para que nosotros, tal como dice el versículo, eh, para que nosotros podamos reprender, enseñar y demás. ¿Ok? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Ok? Entonces, toda la Biblia es importante para que nosotros podamos corregir, reprender e instruir. Por eso también es importante resaltar que doctrinalmente, o sea, lo que debemos de aplicar a nuestras vidas como cristianos, a nuestra fe, lo que debemos de hacer para nuestra salvación, ¿ok? Que es todo lo que va desde Romanos a Filemón, al pie de la letra, eso es lo que nosotros debemos de aplicar. Eso no quiere decir, ¿ok? Que el Antiguo Testamento, las epístolas generales o el Apocalipsis no nos pueden enseñar nada. Por ejemplo, un cristiano puede aprender de un mandamiento de Dios tan básico como no matarás. Claro que sí, ¿no? Eh, ¿Podemos los cristianos aprender una lección como lo que hacían los judíos, ¿no? De sacrificar animales para el Señor? Claro, ¿no? Aunque doctrinalmente, y hago mucho énfasis en esa palabra, aunque doctrinalmente no aplique para nosotros, o sea, no está incluido en nuestro plan de salvación, nosotros podemos aprender de estos métodos tan meticulosos para el sacrificio y qué tan importante es la sangre para Dios, ¿no? Qué tan importante es la inocencia para Dios. Tanto así que Dios mismo descendió de los cielos, se sacrificó por nuestros pecados y resucitó, ¿ok? Otro ejemplo es, podemos aprender de Génesis. Claro, en el capítulo 2 de Génesis, aunque el mandamiento de no comer de la fruta no es para nosotros, ¿vale? O sea, que si comemos de la fruta estaremos malditos. No, ese no es nuestro plan de salvación, ese era el de Adán, ¿no? Nuestro plan de salvación es por medio de la fe, exclusivamente, no obras. Sin embargo, es una lección importante la de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque la mujer tuvo el libre albedrío de comer de la fruta y el hombre tuvo el libre albedrío de seguir lo que le dijo su mujer y no lo que le dijo Dios. ¿Lo ven? En los últimos 2000 años de historia tenemos sufrimiento, ¿no? Enfermedades, hambrunas, depresión, miseria, caminos pecaminosos, corrupción. ¿Por qué? Por la historia de Adán y Eva, ¿no? Otro ejemplo es el bautismo, ¿no? El bautismo cristiano no es igual que el bautismo judío, ¿no? Así que les voy a demostrar cómo funciona esto del dispensacionalismo, ¿no? Con varios ejemplos. Y de esta forma vas a ver, ¿no? Muy claramente qué versos aplican para los cristianos y qué versos no aplican para los cristianos y así. Acá entramos a la segunda regla que debemos de aplicar. Cualquier verso que contradice doctrinalmente a los cristianos, que no aplica para nosotros, no es para nosotros, ¿vale? Esa es la segunda regla. Te lo pongo así. De Romanos a Filemón, todo es doctrinalmente para los cristianos, ¿sí? Aquí yo lo copié, ¿ok? Aquí está incluida en el gráfico. Vale. Si algún otro verso contradice doctrinalmente lo que está entre Romanos y Filemón, entonces lo voy a encerrar en un círculo. Entonces, cualquier verso fuera de estos que contradiga los versos de estos libros, simplemente no aplica para nosotros. Se puede aprender de todo en la Biblia, pero debemos también detectar, ¿ok? Lo que contradice
doctrinalmente a los cristianos. Vamos a ir a 1 Corintios 10, ¿ok? Vamos a leer el primer versículo y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces los hijos de Israel atravesaron el mar rojo, ¿no? Luego dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿no? Noten cómo en el versículo 2, cuando los hijos de Israel pasaron a través del mar rojo, eso fue considerado un bautizo, ¿no? Y fueron bautizados. Este es el primer bautismo en la Biblia, ¿no? ¿Ok? No fue Juan el Bautista el primero, sino que fueron los judíos atravesando el mar rojo. Apliquemos las dos reglas. ¿Podemos aprender algo de esto? Claro. Estamos aprendiendo que cuando los judíos atravesaron el mar rojo, fue considerado el primer bautizo para Dios. Es importante el bautismo para los cristianos, ¿no? Claro, es importante bautizarse, ¿ok? No es necesario para la salvación espiritual, no lo es, pero es importante como un simbolismo de esa salvación. Eres un hombre nuevo para Dios y es importante el bautismo por esta razón, ¿no? Por eso no tiene sentido lo que practican los católicos, por ejemplo, ¿no? Que bautizan a los bebés. O sea, un bebé no tiene raciocinio, ¿no? Para aceptar a Jesucristo en su vida y ser un hombre nuevo a partir de ese momento de su vida, ¿no? Pero bueno, regla número dos. ¿Algo en estos versos contradice nuestra doctrina cristiana actual? Claro que sí. Estos judíos fueron bautizados en el Mar Rojo. O sea, no es posible doctrinalmente que todos los bautismos sean hechos en el Mar Rojo, ¿no? Así funciona esto. Miremos ahora el verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Aquí aprendemos que no debemos de codiciar cosas malas. Pero mira el verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Estos judíos fueron dejados en el desierto porque no agradaron a Dios. El libro de Hebreos nos dice, de hecho, que en este punto, en ese momento, esos judíos que fueron dejados en el desierto perdieron su salvación, ¿ok? Ellos la perdieron. Ahora, esto contradice la doctrina cristiana, obviamente, porque si nosotros, te lo voy a poner así, Dios no nos dice a nosotros que si nos quejamos, como estas personas que se quejaron y por ende no agradaron a Dios, Dios no nos dice que si nos quejamos ante Él vamos a perder nuestra salvación, ¿no? De Romanos a Filemón dice muy claramente que aunque te quejes o peques en contra de Dios, tu salvación está segura. Entonces esa parte no aplica para ti, ¿no? Sin embargo, esto aplica para ti como cristiano en el sentido de que ahora ya sabes que Dios se toma las quejas muy en serio, ¿no? Porque Dios dejó a estas personas postradas en el desierto. Si tú te quejas ante Dios, Él te puede enseñar y te puede castigar a su manera, ¿no? Como buen padre. Así que cuidado. Entonces, eso es lo que pasa. Las personas que son anti-dispensacionalistas se deshacen de la segunda regla, ¿ok? Para ellos, todo aplica para ellos, ¿no? Doctrinalmente. Pero las personas que son muy pro-dispensacionalistas se deshacen de la primera regla, ¿no? Y ninguno de los dos extremos es bueno porque en ninguna de estas dos formas vas a aprender de la Biblia, ¿no? Te vas a confundir, vas a seguir doctrinas falsas y no vas a entender la palabra. Otra cosa más, no vas a poder argumentar bíblicamente, ¿no? Veamos qué dice Pablo en Romanos. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Lo ven, Pablo reconoce que todo lo que se escribió antes de Romanos es para nuestra enseñanza. Luego dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La Biblia nunca dice que todo lo escrito es doctrinalmente aplicable para los cristianos, pero de toda la Biblia podemos aprender, ¿ok? De toda la Biblia podemos aprender. Los hiperdispensacionalistas creen que las epístolas generales, como la epístola de Juan, por ejemplo, son epístolas para la tribulación
y por ende no aplican para los cristianos, sino que solo aplican para los judíos. Y eso no es cierto. Recordemos, ¿ok?, que para lo que es el periodo de tribulación, en el Apocalipsis, la Biblia no se dirige a los cristianos en ningún momento, ¿vale? Sino que se dirige a los judíos. Vamos a estar hablando en detalle de eso en otro video, pero mira esto. Acá están hablando de la tribulación. Primera de Juan 5:13, ¿vale? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Regla número 1. ¿Podemos aprender algo de este verso? Claro. Sabes que tienes vida eterna a través de la salvación de Jesucristo, y los judíos que se queden atrás, así como a cualquier otra persona que se quede atrás en el periodo de tribulación, para ser salvos, ellos deben aceptar la salvación de Cristo Jesús y deben de obrar para Él encima de eso, ¿no? Pero esa salvación es segura. Nunca pierdes esa salvación. Regla número 2. ¿Contradice alguna doctrina cristiana? Bueno, estos versículos no contradicen nada, ¿vale? Pablo escribió muchas veces que si un cristiano cree y tiene fe, estará eternamente segura la salvación. Así que podríamos aplicar este versículo para nosotros, ¿vale? Aunque otros versículos de Juan, por ejemplo, doctrinalmente, no los podríamos aplicar para nosotros, ¿ok? Voy con otro ejemplo. Vamos a, bueno, aquí lo tenía 2 veces. Vamos a Salmos 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. O sea, somos como ovejas bajo el cuidado de Dios, ¿no? Regla número 1, ¿podemos aprender de esto? Sí, Dios te va a guiar como oveja suya que eres. Regla número 2, ¿contradice doctrina cristiana? Obviamente no. De Romanos a Filemón se dice muy claramente que Jesucristo es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Eso dijo el apóstol Pablo. Pero sigamos leyendo. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Notaron algo raro allí, no? ¿Notaron algo que contradice a los cristianos? Sí. Si sabes algo de doctrina cristiana, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Mira el verso 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite. En este versículo vemos a David, vemos a este santo que es bendecido por Dios, es enaltecido delante de sus enemigos, ¿no? Y lo bendice tanto que derrota a sus enemigos, los vence, predomina, pero esa idea contradice a los cristianos, ¿no? Pues claro que sí. O sea, no vemos a muchos cristianos siendo guerreros para Dios, venciendo a los enemigos, ¿no? En la época de la iglesia, de hecho, por acá, en esta época, se ve más bien persecución, ¿no? Por los enemigos. Cristianos encarcelados, cristianos humillados por los enemigos, ¿ok? No es que Dios te bendice en la actualidad más que a Mark Zuckerberg o a Elon Musk o a los Rothschild o a los Rockefeller, ¿no? Celebridades de Hollywood, lo que sea, ¿no? Un poco contradictorio, ¿no? Pero todo se trata de contexto, ¿vale? Pero bueno, tenemos una buena lección. Aprendemos que eventualmente el enemigo falla, pero el justo prospera. Y eso lo podemos aprender de acá. Por último, vamos a agregar una última regla. La regla número 3 es que tienes que conocer mucho las epístolas de Pablo, porque esos son los versos que aplican para ti como cristiano, ¿ok? A muchas de estas personas que les gusta ponerle fechas al fin del mundo, interpretan profecías
muy equivocadamente, ¿no? Hablan de conspiraciones bíblicas y tal. Y sé que muchas de esas personas están equivocadas porque se ciñen en lo que es el Apocalipsis, se ciñen en lo que son las profecías de Daniel, ¿no? Y hacen interpretaciones muy alocadas, muy raras, pero no conocen las epístolas de Pablo, ¿no? Y si no conoces las epístolas de Pablo, no sabes qué es doctrinalmente hecho para los cristianos, ¿no? Entonces vas a dar doctrinas e interpretaciones erróneas. Debes de estar muy familiarizado con las epístolas de Pablo, porque una vez que lo hagas, cuando lees todos los otros versos, te vas dando cuenta de forma natural las cosas que no aplican para los cristianos, ¿no? Y cuando las detectas y ves a quién es dirigido X verso, te vas a dar cuenta que es a un judío, ¿no? Por ejemplo, la gente que no conoce doctrina cristiana hace, eh, cualquier cantidad de interpretaciones equívocas, ¿no? Entonces se dejan llevar por videos de YouTube, videos de conspiraciones bíblicas y no conocen la palabra, ¿no? Y para esto debe de haber conocimiento, debe de debes de tener sentido común y discernimiento propio a partir de todo eso, ¿no? Un saludo a todos, chao.